arteria. Hemos visto en la pasada clase, ¿no? Que el riñón tenía una forma casi de habichuela, donde presentaba una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial, un polo superior y un polo inferior. Asimismo, habíamos visto que en su configuración interna presentaba lo que es el parénquima renal, las pirámides de Malpighi, que tenían una forma casi triangular, en la cual nosotros veíamos que su vértice desembocaba en estas, que son las cálices menores, ¿ya? Estas son las cálices menores que van a formar las cálices mayores y la pelvis renal. Cabe señalar que presentaba lo que es el hilio renal. Este hilo renal que va a estar ocupado por la arteria renal, va a estar ocupado por la vena renal y también por lo que es la pelvis renal. Asimismo, entre estas estructuras se va a encontrar tejido adiposo, tejido pericapsular adiposo. ¿Listo? Entonces vamos a tener estas estructuras. De la misma forma, vamos a ver que este riñón va a estar conectado por estos conductos excretores. Estos conductos excretores prácticamente van a iniciar en esto, que son las cálices renales. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a empezar a ver lo que son las cálices renales. Entonces, empezamos en principio con lo que son las cálices menores. Prácticamente esta vía de excreción del riñón comienza a nivel del seno, de este seno renal, por medio de estos pequeños tubos colectores. En principio vemos la formación de estas cálices, que son las cálices renales menores, que van a formar pequeños conductos y estas se unen entre sí para formar lo que es la cálice renal mayor. Estas cálices renales mayores se van a unir entre sí y van a formar lo que es la pelvis renal, que tiene una forma de embudo, que su vértice se va a continuar con el uréter. Debemos mencionar que las cálices menores son conductos membranosos que miden aproximadamente 1 centímetro de largo. Vamos a ver que en ellas se va a encontrar lo que son las papilas renales, estas papilas renales que tienen una forma casi triangular. Debemos mencionar también que de este conducto sobresale como una especie de tapón, ¿ya? Como ustedes pueden observar acá, que son las cálices renales mayores. Estas cálices renales mayores se originan por la unión de las cálices menores. Aproximadamente entre 2 a 4 cálices menores se unen entre sí y van a formar lo que es la cálice mayor. Esta cálice mayor también vamos a ver que tiene un número aproximadamente de 5 a 6 cálices mayores, en la cual nosotros vamos a ver que estas se van a encontrar distribuidas de superior a inferior, directamente relacionada en la parte lateral con las cálices menores y en la parte medial con la pelvis renal. Debemos mencionar además que estas cálices mayores se van a abrir a la base de la pelvis renal, como ustedes pueden ver acá. A continuación, vamos a describir lo que es la pelvis renal. La pelvis renal es un segmento amplio, ensanchado del aparato excretor del riñón. Este se va a encontrar situado entre las cálices mayores y el uréter. Vamos a ver que esta pelvis renal se forma a partir de la unión de las cálices mayores. Es decir, que las cálices mayores se van a unir entre sí y van a formar lo que es la pelvis renal. Una característica importante que tiene esta pelvis renal es que tiene una forma de embudo. Aproximadamente en la base mide de 20 a 25 milímetros de altura. En ella podemos encontrar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior va a estar directamente relacionado con lo que es los grandes vasos. En este caso vamos a ver que se encuentra
en relación con ramas colaterales de la aorta y también va a estar en relación con el peritoneo. También vemos que en su cara posterior va a estar apoyada al retroperitoneo y también va a estar en relación a la vena renal y a la arteria renal. Dentro de su borde superior vamos a encontrar este borde superior, como ustedes pueden ver, ligeramente convexo, que tiene una dirección inferior y medialmente. Su vértice va a presentar una especie de circunferencia en forma de vértice, en la cual se continúa con el uréter. Su borde inferior va a estar directamente de forma cóncava en relación hacia la parte inferomedial. En esta concavidad nosotros podemos encontrar la relación con lo que es el polo inferior del riñón. Vemos que existen variedades de pelvis renal. En este caso podemos ver una pelvis renal ampular, ¿ya? Esta pelvis renal ampular presenta una forma casi de ampolla. Es en base a la unión de las cálices mayores. Una de las cálices mayores no es muy voluminosa, razón por la cual le da esa forma de ampolla. Mientras que las pelvis renal de la figura B y la figura C son pelvis renal ramificadas. Quiere decir que hay una mayor escotadura entre las cálices renales mayores, lo que hace que se forme una pelvis renal ramificada. A diferencia de esta, que de la figura A, que es una pelvis renal ampular, que sus cálices mayores no se encuentran tan separadas entre sí. No existe esta formación de concavidad tan amplia, así como en estas otras dos. Entonces podemos encontrar también esa variedad. Como les decía, la pelvis renal va a tener una región extrailiar, es decir, que está fuera del seno renal, y una región que es intrarrenal. Entonces vamos a ver que sus relaciones en la región extrailiar del riñón va a presentar un pedículo renal que está ligeramente en relación en su parte anterior con la arteria renal y la rama anterior del plexo renal. Vamos a ver que también está un poco alejada de la vena renal y de sus afluentes de esta vena. Podemos ver también que está en relación con la fascia retroduodenal y la porción descendente del duodeno del lado derecho. Vamos a ver que a lo largo del ilio se va a encontrar directamente relacionada con la rama arterial posterior retropiélica de la arteria renal. En su región intrarrenal vamos a ver que tiene un trayecto aproximadamente de 0,5 centímetros de anchura. Esta pelvis renal va a ingresar hacia la parte interna del riñón, en la cual va a estar directamente relacionada con sus ramas colaterales de la arteria renal, la rama anterior y la rama posterior. Eso en referencia a la pelvis renal. A continuación vamos a ver la siguiente estructura, en este caso el uréter. El uréter es una estructura larga de forma tubular que se inicia en la pelvis renal y termina a la altura de la desembocadura en la vejiga. Podemos ver que esta pelvis renal tiene una forma descendente vertical un poco oblicuo hacia el lado inferomedial. Va a estar apoyada sobre la pared abdominal posterior, en la cual nosotros vamos a ver que tiene un trayecto casi vertical descendente. Vemos que aproximadamente mide 25 centímetros de longitud. Se va a encontrar aplanado de anterior a posterior y presenta una estructura tubular en la cual en la parte media encontramos la mucosa. Por fuera de la mucosa encontramos
la región muscular, los fascículos musculares, y por la parte externa vamos a encontrar a la adventicia. El diámetro promedio de este uréter es de aproximadamente 3 a 4 milímetros, con un promedio de 2 milímetros aproximadamente. Vamos a encontrar una especie de cuello de la pelvis renal, donde inicia lo que es este uréter, ¿ya? Casi es el cuello del uréter también. Esto lo describen en algunas radiografías que utilizan para ureteropielografía con contraste. Vamos a ver que durante su trayecto, este uréter, ¿ya? Este uréter va a presentar relaciones y presenta en primera instancia una porción abdominal y presenta una porción ilíaca, ¿ya? Para terminar desembocando en la vejiga. Vamos a ver que su porción abdominal se va a apoyar sobre la fascia ilíaca y el músculo psoas mayor. Va a estar separado por tejido celuloadiposo, ¿ya? Vamos a ver que en la parte anterior va a estar en relación con los segmentos lumbares, ¿ya? Es decir, con la parte lateral de los cuerpos vertebrales lumbares. Vamos a ver que el uréter derecho, en primera instancia, en la parte superior va a estar en relación con la porción descendente del duodeno, la fascia retroduodenal, y en la parte inferior va a estar en relación con el peritoneo y la fascia del mesocolon. Vemos que también el uréter izquierdo en la parte superior va a estar directamente en relación con la fascia del mesocolon ascendente del peritoneo parietal y está en relación con el mesocolon descendente. Vamos a ver que lateralmente se va a encontrar en relación con lo que es el ilio y borde medial del riñón. También va a estar en relación en la parte suprailiar con la cápsula fibrosa que va separándola del riñón. Medialmente va a estar en relación en el uréter derecho con la vena cava inferior. En relación al uréter izquierdo, vamos a ver que está directamente en relación con la porción ascendente del duodeno, el arco vascular de Treitz, la aorta y la arteria mesentérica inferior. En la porción ilíaca, en esta porción ilíaca, antes de ingresar a la cavidad pélvica, este uréter va a pasar anterior a la arteria ilíaca común y la vena ilíaca común. Vamos a ver que en el uréter derecho va a cruzar a esta arteria ilíaca a 1.5 centímetros por encima de su origen. Y en el uréter izquierdo aproximadamente a 1.5 superior a la bifurcación de la arteria ilíaca común. Vamos a ver que anteriormente estos dos conductos va a estar cubierto por el peritoneo parietal, en el caso del uréter izquierdo por el mesocolon sigmoide. Vamos a ver también que está directamente fijada, por llamarlo así, por este peritoneo sigmoideo. Además que está en relación con las arterias sigmoideas. El uréter izquierdo. Vamos a ver que presenta una porción que viene a ser la porción pélvica. Entonces, prácticamente vamos a ver al ingreso de la cavidad pélvica que en el hombre, vamos a encontrar un segmento parietal y vamos a encontrar un segmento visceral. En este caso, en el segmento visceral del hombre, vamos a ver que se dirige anterior y medialmente. Va a pasar lateral al sacro, posteriormente
e inferior al conducto deferente y se va a introducir al fondo de la vesícula seminal, en la pared posterior de la vejiga. Entonces vamos a ver que este uréter va a estar rodeado por las arterias del conducto deferente, la arteria prostática y la arteria rectal media, junto con los plexos de las venas seminal y vésico prostático. En la parte cercana a la vejiga urinaria, este uréter va a formar un espacio, ¿ya? Este espacio que está comprendido por el plexo hipogástrico inferior. Es una arborización nerviosa que se encuentra en esta región, así como ustedes pueden observar. Entonces, esos son los segmentos que presenta el uréter de un varón. El uréter de una mujer. Esta también va a tener un segmento parietal y un segmento visceral. El segmento parietal está en relación con los vasos ilíacos internos que se apoyan hacia la parte posterior. Estas en la parte anterior van a estar en relación con el ovario y el infundíbulo de la trompa uterina en su cara medial. Inferiormente están en relación con la arteria ilíaca interna, desciende el uréter anteromedialmente hasta llegar al plexo hipogástrico inferior, en la cual se va a separar de las asas intestinales y del colon sigmoides a través de una fascia del mesocolon sigmoideo. El segmento cervical del uréter de una mujer prácticamente va a abandonar la cavidad pélvica y se va a ingresar al mesometrio a través de los ligamentos anchos del útero. Cruza la parte anterior de estos ligamentos de forma casi oblicua anteromedialmente. Debemos mencionar que al cruzar lateralmente cuello uterino, tiene aproximadamente 1.5 centímetros de separación de este cuello uterino. Vemos que en la parte interna, estas van a desembocar en lo que es la vejiga. Vamos a ver que al desembocar a vejiga, esta va a formar una especie de trígono, que es el trígono vesical, donde se encuentra la desembocadura de los dos uréteres y se encuentra lo que es el orificio uretral, por donde va a continuar la orina en su salida. Entonces, trazamos los 3 puntos y unimos esta línea imaginaria, a la cual nosotros llamamos trígono vesical. Pregunta de examen. Como les indicaba, prácticamente en su constitución, el conducto excretor del riñón, en este caso el uréter, va a presentar lo que es una capa adventicia, que está formada de tejido conjuntivo elástico, una capa muscular externa circular y una capa muscular interna longitudinal. Su capa mucosa es lisa, de color blanco grisáceo, que va a continuarse con la capa de la mucosa vesical. Este uréter va a recibir lo que es la irrigación arterial a través de las arterias de las cálices renales y la pelvis renal, que son ramas colaterales de la arteria renal. Además, vamos a ver que las arterias renal, testicular y ovárica van a ser ramas colaterales de la arteria aorta, que también van a ir a irrigar. Las venas van a ser formadas por pequeños plexos venosos y van a desembocar en las venas renales, venas suprarrenales, venas testiculares y venas ováricas. La cadena linfática va a recorrer a lo largo de las cálices renales y la pelvis renal, terminar en los nódulos linfáticos aórticos laterales. Eso en referencia a los uréteres. Finalmente, la última estructura que participa, la penúltima estructura que participa de este
segmento urinario, vamos a ver qué es la vejiga. Vemos que la vejiga es una estructura en forma de reservorio en la cual se va a acumular la orina, donde llegan a desembocar los uréteres. Entonces, a medida que se acumula, este va a generar una respuesta que es la micción. La vejiga se va a encontrar situada en la región hipogástrica de la cavidad pélvica, posterior a la sínfisis púbica y al pubis. Vamos a ver que esta vejiga en el hombre se encuentra situado superiormente al suelo de la pelvis y de la próstata y anterior al recto y las vesículas seminales. En la mujer se encuentra situada superiormente al suelo de la pelvis y anteriormente al útero y la vagina. Entonces debemos tomar en cuenta para su descripción lo que es si es varón o es mujer. Como ustedes pueden ver en la imagen, la vejiga es una especie de bolsa, ya dilatable, que se encuentra en la parte media excavada. Presenta una ligera concavidad posterior y superiormente. Vamos a ver en poca frecuencia que una vejiga urinaria sea esferoidal. Entonces, esta bolsa prácticamente tiene una capacidad de reservorio de aproximadamente de 1000 a 1200 ml de líquido según testito. Podemos ver que su capacidad fisiológica de la vejiga urinaria se encuentra entre 150 a 500 centímetros cúbicos y en término promedio 300 centímetros cúbicos. En la mujer vamos a ver que esta vejiga urinaria es más ancha que en el hombre y también tiene una mayor capacidad. Esa es la diferencia que se encuentra. Dentro de la configuración externa que presenta, podemos ver que esta vejiga urinaria, cuando se encuentra vacía, vamos a distinguir una cara superior, una cara anteroinferior y la cara posterior-inferior, que es el fondo de la vejiga urinaria. Presenta dos bordes laterales, un borde posterior y tres ángulos. Vamos a ver que en su cara anterior, ya en esta cara anterosuperior, vamos a encontrar una ligera concavidad superior medialmente, de forma casi triangular, en la cual vamos a distinguir pequeños bordes laterales en la cara posterior, así como ustedes observan en esta imagen. Además de que podemos encontrar lo que son los pliegues vesicales transversos. Estos pliegues vesicales transversos van a ser una referencia, un reflejo de las asas intestinales. En su cara anteroinferior, en esta cara anteroinferior, vamos a encontrarla directamente en relación con el espacio retropúbico. En su cara anteroinferior vemos que es ligeramente convexa, se orienta ínfero y anteriormente y va a estar unida a la pared anterior de la pelvis por medio de ligamentos y fascículos musculares, que son los ligamentos puboprostáticos en el hombre, y en la mujer los ligamentos pubovesicales. Estas que se van a originar en la parte inferior de la pared posterior hasta la porción inferior de la cara posterior de la sínfisis púbica y el pubis. En esta vamos a encontrar que la sínfisis púbica, el pubis, en su cara anterior van a estar en relación con lo que es el elevador del ano, el músculo obturador interno y la fascia de los músculos. Si nosotros realizamos una retracción anterior de esta vejiga, vamos a encontrar lo que es un espacio, que es el espacio pélvico, peritoneo pélvico posterior, donde vamos a poder distinguir la vejiga en su cara superior. Presenta una cara posterior-inferior o fondo de la vejiga urinaria. En esta cara posterior-inferior
o fondo de la vejiga urinaria, vamos a encontrar lo que es la estructura de forma triangular, ¿ya? En esta estructura de forma triangular podemos ver los dos orificios de los uréteres, los dos orificios de desembocadura de los uréteres, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y en la parte inferior vamos a encontrar el orificio medio de la vejiga. Este orificio medio que se va a continuar con el uretra, en este caso con la uretra. Entonces vemos que prácticamente se continúa con la uretra para terminar el último segmento. En la cara posterior inferior de la vejiga de una mujer, esta va a estar en relación con el cuello del útero y se va a apoyar sobre la vagina, en la cual va a estar separada del útero a través de un espacio que se encuentra en la pared vesical, que está separada del cuello uterino y de tejido celular laxo, que permite diferenciar estos dos órganos. Como les decía, va a presentar también lo que es dos bordes, ¿ya? En primera instancia vamos a ver los bordes laterales de la vejiga urinaria. Estos bordes laterales de la vejiga urinaria van a estar directamente rodeados por lo que es la arteria umbilical. Y en el hombre va a estar también rodeado por el conducto deferente que va a llegar hasta el ángulo lateral de la vejiga urinaria. Un borde posterior. El borde posterior va a estar en relación con la unión de la cara superior y el fondo de la vejiga urinaria. Es ligeramente curvo, cóncavo posteriormente y se va a encontrar en relación con la cavidad del recto en el hombre y con el istmo del útero en la mujer. Va a presentar lo que es un ángulo anterior o vértice de la vejiga urinaria. Este vértice de la vejiga urinaria es la continuación del uraco, ¿ya? Ustedes recuerden cuando han visto embriología, existía esta estructura que es el uraco y uno de los vestigios es esta estructura en forma de repliegue peritoneal que se encuentra en la parte superior anterior de la vejiga. Este uraco es un cordón fibroso que está dado desde el ombligo hasta la parte anterior de la vejiga. Presenta también lo que son los ángulos laterales. Estos ángulos laterales se van a encontrar situados en la unión del borde posterior con los bordes laterales, ¿ya? Que se encuentra marcado del uréter. Cuando una vejiga está distendida, ¿ya? O llena, si ustedes quieran llamarlo, entonces vamos a ver que existe solo las paredes anteroinferior, superior y laterales, modificándose de forma completa lo que es la vejiga de una pieza cadavérica con una vejiga que tiene contenido en la parte interna. Dentro de las características internas o constitución que presenta la vejiga, es decir, que presenta una capa externa. Esta capa externa es conjuntiva, a la cual vamos a denominar adventicia. Presenta en la parte media una capa muscular. Esta capa muscular presenta fibras musculares longitudinales y en la parte media fibras musculares circulares. Vemos que su capa mucosa se encuentra directamente relacionada en forma de pliegues, en forma de estos pliegues, que son los pliegues mucosos de la vejiga urinaria. Esta vejiga urinaria va a estar directamente relacionada su irrigación con lo que son las arterias. Ya su irrigación va a estar dada en primera instancia por lo que es
las ramas colaterales de la arteria ilíaca interna y también va a estar en relación con ramas vesicales, que son ramas de la arteria rectal media y ramas prostáticas. Vemos que el drenaje venoso va a desembocar en la red venosa superficial y esta red venosa superficial va a desembocar en el plexo venoso prostático y en los plexos venosos vésico-prostáticos, que son vasos satélites de las venas ilíacas internas. Sus vasos linfáticos van a dirigirse a los nódulos linfáticos ilíacos externos, desembocan por medio de una cadena linfática a los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Su inervación va a estar dada por los nervios sacros anteriores, tercero y cuarto de la médula espinal y también por el plexo hipogástrico inferior. Vamos con la última estructura y en este caso hablamos de la uretra. Es el conducto más externo que tiene después de el vértice de la uretra, se continúa hasta la parte interna que es el meato. La uretra, vamos a ver que la uretra se va a dividir en dos a través de la uretra masculina y la uretra femenina. Cabe distinguir que esta uretra en la mujer mide aproximadamente 4 centímetros y en el varón 20 centímetros. Podemos ver que la uretra masculina es la más larga. Es así que vamos a iniciar con la descripción de la uretra masculina. En este caso, tiene su origen a nivel del cuello de la vejiga urinaria y termina en el extremo externo del pene. Vamos a ver que a lo largo de su trayecto, esta uretra va a atravesar lo que es la glándula prostática del varón, esta glándula prostática, razón por la cual en esta uretra vamos a encontrar tres segmentos, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Ya, vamos a encontrar estas dos porciones. Algunos autores lo incrementan una porción más, que es la porción preprostática, que está directamente relacionado con el origen. Vamos a ver que estas uretras, en este caso, tiene una dirección casi irregular. En primera instancia, una dirección descendente, una dirección casi horizontal y descendente a la vez. Vamos a ver que presenta curvaturas, ¿ya? Entonces, prácticamente, en principio, tiene una porción descendente. Esta tiene una forma casi vertical, en la cual se va a encontrar una primera curvatura. Esta es la curvatura o ángulo subpúbico de la uretra, que se dirige anterior y superiormente. Sigue un trayecto casi horizontal en la cual se va a presentar su segunda acudadura. Es el ángulo prepúbico de la uretra. Este es el ángulo prepúbico de la uretra. Vamos a ver que sigue su trayecto de forma vertical, ya si el pene está flácido. Entonces, al final va a terminar hasta el meato externo o orificio externo de la uretra. Es así que en este conducto de la uretra en el varón vamos a encontrar una porción fija y una porción móvil. La porción fija va a estar directamente relacionada con la curvatura anterior. Y esta va a desaparecer cuando el pene está en erección, a la cual se denomina uretra móvil. Esto como es parte peniana del conducto. Vamos a ver que de acuerdo a las características, esta uretra mide aproximadamente 16 centímetros de longitud, va a estar distribuida en su porción prostática de 25 a 30 milímetros
en su porción membranosa 12 milímetros y en su porción esponjosa 12 centímetros. La porción esponjosa es la más larga. Tiene una forma de canal, ¿ya? Una forma de canal en T invertida, ya en forma de T invertida, la cual va a formar estos segmentos que ya hemos ido mencionando. Vemos además que presenta un calibre de aproximadamente 7 milímetros de diámetro en toda su extensión, pero que estas va a presentar tres dilataciones. Una primera dilatación que es la fosa navicular de la uretra. La segunda dilatación se va a encontrar en el fondo del saco vulvar y la tercera dilatación se va a encontrar en lo que es el seno prostático. Este seno prostático. Dentro de su configuración interna, vamos a ver que la uretra es una estructura blanquecina en el cadáver y una estructura rojiza en el sujeto vivo. En su trayecto, vamos a ver que en el trayecto prostático, la uretra en su pared posterior va a presentar una especie de saliente que se denomina colículo seminal. Vamos a ver que este colículo seminal mide aproximadamente de 10 a 15 milímetros de longitud y de altura 3 milímetros. Vamos a ver que sigue su trayecto y va a formar dos pliegues, estos que son los frenillos del colículo seminal, que van a estar en relación con la fosita prostática. Y último colículo que va a presentar es el utrículo prostático y los conductos eyaculadores. En su porción membranosa vamos a ver que la uretra se encuentra por pliegues longitudinales que desaparecen cuando el conducto se distiende. Y en su porción esponjosa podemos ver que presenta pequeños conductos longitudinales que estas van desapareciendo de manera oblicua. Dentro de las relaciones que presenta, podemos ver que la uretra en su porción prostática, esta porción prostática, va a estar directamente relacionada en su cara anterior con la próstata y va a estar rodeada de tejido glandular. Vemos además que por la parte posterior cruza de forma oblicua al eje de la próstata el conducto de forma completa. En su porción membranosa, anteriormente va a estar en relación con la vena dorsal del pene. En la parte posterior va a estar en relación con el músculo transverso profundo del periné. Lateralmente va a estar en relación con el borde medial del músculo elevador del ano. En su porción esponjosa vemos que esta recorre de forma oblicua el cuerpo esponjoso del pene. Vamos a ver que este cuerpo esponjoso va a ocupar la parte central de lo que es el cuerpo esponjoso del pene, todo como una especie de conducto, en la cual vamos a encontrar lo que son los cuerpos cavernosos. Dentro de su constitución vamos a ver que está formado con una capa muscular, ya solo presenta dos capas. Esta capa muscular a través de fibras musculares longitudinales y en la parte externa por fibras presenta una capa mucosa en la cual están los pliegues submucosos. Recibe irrigación a través de la arteria prostática, también a través de la arteria bulbo del pene, la arteria bulbouretral y la arteria pudenda interna. El drenaje venoso van a formar los plexos venosos prostático y seminal. También cuenta con vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a desembocar en los nódulos linfáticos ilíacos externos. Y la inervación va a estar dada por el plexo hipogástrico. Vamos con la uretra femenina.
En este caso vamos a ver que la uretra femenina tiene un trayecto más corto, ¿ya? Tiene su origen en el cuello de la vejiga hasta la vulva. ¿Listo? Hasta la vulva. Tiene un trayecto inferior y anteriormente, en la cual nosotros vamos a observar un trayecto casi vertical. Mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Su diámetro aproximado es también de 7 milímetros. En su configuración interna vamos a ver que este conducto es un conducto blanquecino en el cadáver y tiene un color rojizo en el sujeto vivo. De acuerdo a las relaciones que presenta, vamos a encontrar una región superior que es intrapélvica, que se encuentra superiormente al diafragma pélvico, y una región infraperineal. En la uretra pélvica, nosotros vamos a encontrar que se encuentra rodeada por el músculo esfínter externo de la uretra. En la parte lateral va a estar directamente cruzada por la fascia pélvica. En la uretra perineal va a atravesar el tabique uretrovaginal. En este tabique uretrovaginal, esta va a estar rodeada por la fascia del diafragma pélvico y los músculos esfínter ureterovaginal. Estas van a estar directamente relacionadas con las glándulas uretrales. De acuerdo a su constitución, también va a presentar solo dos capas, una capa interna de fibras musculares longitudinales que van a estar por la parte externa reforzadas por fibras musculares circulares, y en la parte media lo que es la región de la mucosa. Va a estar irrigada por la arteria vesical inferior y la arteria vaginal, también por ramas colaterales de la arteria pudenda interna, y en la parte de la porción perineal va a estar irrigada por la arteria del bulbo del vestíbulo y la arteria uretral. Las venas van a formar el plexo venoso preuretral y el plexo venoso vaginal. Los vasos linfáticos van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos externos e ilíaco interno, y los nervios van a proceder del plexo hipogástrico inferior. Eso en referencia a ambas uretras. ¿Tienen alguna duda, pregunta, por favor? Doctora, tengo una pregunta, pero respecto a riñones. Dime. Esta imagen, prácticamente las glándulas suprarrenales son como una especie de sombrerito en el polo superior del riñón, ¿ya? Entonces vamos a empezar a describir ello. Listo. Ahora vamos a describir lo que es anatomía de glándulas suprarrenales, o también llamadas glándulas adrenales. Entonces, como habíamos visto, ¿no? Las glándulas adrenales van a ser en número de dos, una derecha y una izquierda. Estas se van a encontrar situadas en la región suprailiar del borde medial del riñón, prácticamente en el polo superior de estas estructuras. Podemos ver que estas glándulas suprarrenales presentan una coloración gris amarillenta. Tiene una consistencia firme, en la cual nosotros vamos a poder ver que mide aproximadamente de longitud de 5 centímetros, una anchura de 4 centímetros y un espesor de 8 a 10 milímetros. A lo largo de este polo superior podemos ver que se apoya en toda su extensión la base de la glándula suprarrenal en el polo superior del riñón. Pesa aproximadamente de 6 gramos. Dentro de ella vamos a encontrar que presenta unas características importantes. En cuanto una de las funciones principales es que va a secretar lo que son las hormonas. En este caso va a secretar los mineralocorticoides, que estas van a estar en función
a la homeostasis mineral. También secretan lo que son los glucocorticoides. Estos glucocorticoides van a regular la glucosa. También va a secretar lo que son los andrógenos, que son las hormonas esteroideas de efectos masculinizantes. En la médula suprarrenal, en esta parte central de la médula suprarrenal, es donde se va a secretar la adrenalina y noradrenalina, y esto está en respuesta al sistema simpático y parasimpático que hemos visto en sistema nervioso central. Entonces, dentro de su configuración externa, vamos a ver que esta presenta una cara anterior, una cara posterior, presenta un borde medial, un borde lateral, un extremo superior y un extremo inferior. Cuando hablamos de su cara anterior, podemos ver que esta cara anterior es casi plana, como ustedes pueden ver, y es ligeramente en la parte externa de anterior a lateral. Va a presentar también lo que es un hilio, ¿ya? Este hilio presenta una ligera concavidad que va a ingresar los vasos para irrigar a esta glándula. En la glándula suprarrenal derecha va a estar directamente relacionado con lo que es la vena cava inferior y esta va a estar cubierta por el hígado. En la glándula suprarrenal izquierda va a estar directamente relacionado con el cuerpo del páncreas, cuerpo y cola del páncreas, los vasos esplénicos y en la parte superior por el estómago. Su cara posterior, la cara posterior va a ser ligeramente plana, convexa y se encuentra orientada hacia la parte posterior y medial. Esto aproximadamente a la altura de la duodécima vértebra torácica. Entonces vamos a ver que está en relación con los nervios esplánicos mayor y menor y también por el ganglio celíaco. Presenta una tercera cara, que es la cara renal, ¿ya? O también llamada extremo inferior. Esta cara renal es ligeramente cóncava, más gruesa que el borde medial, en la cual se va a formar una especie de arista, como ustedes pueden ver. Esta especie de arista reno-diafragmática se va a hundir en el ángulo medial del riñón, donde está directamente relacionado con la glándula suprarrenal. Presenta, como les decía, un borde medial. Este borde medial de las glándulas suprarrenales va a estar en relación con lo que es la arteria frénica inferior. Su borde superior. El borde superior va a estar ligeramente convexo y está directamente relacionado con el peritoneo parietal. En el extremo inferior podemos ver que es ligeramente ancho y está relacionada con el pedículo renal. Su extremo superior va a terminar en una especie de vértice redondeado que se sitúa aproximadamente a 5 milímetros de la línea media. Va a estar recubierta y fijada a través de la fascia renal y la cápsula adiposa del riñón, ya, donde vamos a encontrar que estas dos estructuras van a fijar directamente a la glándula suprarrenal. Dentro de su constitución interna vamos a ver que presenta dos partes. Una parte periférica. Esta parte periférica que es la parte de la corteza, esta que es la corteza suprarrenal. Y en la parte media vamos a encontrar a lo que es la médula suprarrenal. Entonces presenta en la periferia esta corteza suprarrenal y en la parte media va a presentar esta médula suprarrenal. La corteza cerebral, la corteza prácticamente va a estar en relación a tres capas, ¿ya? En la cual vamos a encontrar una primera capa, la capa más externa,
que es la capa mineralocorticoide, donde se va a secretar la aldosterona. Tiene una forma radiada. En la parte media vamos a encontrar una capa fascicular, esta que va a secretar los glucocorticoides, el cortisol. Y en la parte media, ya en la parte más interna de esta corteza, vamos a encontrar a la capa reticular, que secreta los andrógenos suprarrenales. Entonces, prácticamente vamos a tener esta capa externa o de los mineralocorticoides. Vamos a tener a esta capa media, que también es la capa fascicular, donde se van a encontrar los glucocorticoides. Y en la parte interna en relación con la médula, vamos a encontrar a la capa reticular, donde se secretan los andrógenos, las hormonas andrógenas masculinizantes. En la médula, en esta médula, en la parte media, vamos a ver que tiene de color rojo, de banda en forma friable, en la cual nosotros vamos a encontrar la producción de la adrenalina y está en relación al sistema nervioso simpático y parasimpático. Cabe mencionar que estas estructuras van a recibir irrigación a través de las arterias suprarrenales medias, que son ramas colaterales de la arteria aorta abdominal. También van a recibir lo que es una rama de suprarrenal, rama inconstante de la aorta abdominal. También recibe a las arterias suprarrenales superiores, estas que son ramas de la arteria frénica inferior, y a las arterias suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. Sus vasos venosos van a estar formados por la vena suprarrenal central, que recoge la totalidad de la sangre venosa de la suprarrenal. Los vasos linfáticos de la glándula suprarrenal se dirigen hacia el diafragma y desembocan en los nódulos linfáticos prevertebrales y mediastínicos posteriores. Los nervios, la inervación va a estar dada a través de lo que es el plexo suprarrenal superior, que está formado por ramas colaterales del plexo diafragmático, y también va a estar formado por el plexo suprarrenal inferior, y este que está formado por raíces nerviosas del plexo renal. Y por la parte media va a estar formado por el plexo suprarrenal medio, que está formado por raíces nerviosas que se originan en el ganglio celíaco y a través de ellas van a ir a inervar lo que es la médula de las glándulas suprarrenales. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor.